Buenas noches. Entonces, agradecer al Padre, al vicario, que me ha invitado para estar con ustedes. Quería, como decía él, compartir 3 experiencias en relación a la palabra de Dios, a la lectio divina. Y antes de comenzar esas experiencias, quiero aprovechar una vez más este espacio para agradecer a todos ustedes, familia aguadeña, todas las oraciones que han hecho por mí en este tiempo de cuidado de mi salud, de recuperación, después de la operación del cáncer de colon. Y ya estamos en las últimas, faltan 3 quimioterapias y ya ir preparando el regreso a la misión. Bien, ¿cuáles son las 3 experiencias que yo quería compartir? Primero, mi experiencia personal con la palabra de Dios, la lectura orante de la Biblia, a partir de las 3 preguntas fundamentales. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Y cómo puedo vivir lo que el texto me dijo? Entonces, es mi oración. Todos los días mi oración es con la Biblia. Hay muchas maneras de hacer la oración con la Biblia. Una, puedo agarrar el texto de cada domingo y entonces leo el Evangelio un día, la primera lectura otro día, la segunda lectura otro día, el Salmo otro día, y así tengo 4 días ya ocupados de la lectura divina. O mi experiencia fue ir agarrando desde el Génesis hasta el final de la Biblia. Después que terminé una lectura de la Biblia recorrida desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces fue ya ir buscando temáticas, o las cartas de San Pablo, o las cartas católicas, o los evangelios, o los libros de la sabiduría. ¿Qué es lo importante en la lectura de la Biblia? No es ir a buscar un conocimiento científico. No es buscar una prueba de la existencia de Dios. Ese no es el objetivo de la lectura de la Biblia. Cuando oramos con la palabra de Dios, lo que buscamos es dejarnos transformar por Dios. Eso es lo que queremos. Y la palabra de Dios, yo particularmente descubro que la lectio divina sí ha transformado mi vida. La manera de pensar, de organizar la vida, los criterios de vida, las acciones, las prioridades, la manera de ver. Entonces es dejarse transformar por la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, ustedes que andan motivados por el vicario de la parroquia, motivándose en el encuentro con la palabra, yo desde mi experiencia les digo, vale la pena. Hagan el ejercicio en casa, cada uno o en familia. Lean, por ejemplo, el Evangelio del próximo domingo. ¿Qué dice el texto? Cuando terminan de leer, no cierren la Biblia, déjenla abierta. ¿Qué dice? Es repetir las palabras que están ahí. Luego que ya repetimos el texto, por ejemplo, es Jesús que está hablando a los apóstoles. ¿Qué les dice Jesús a los apóstoles? ¿Cuál fue la parábola que Jesús contó? Esa parábola que dice. No es comenzar a imaginarnos, no, es repetir el texto de la palabra de Dios. Cuando terminan y ya todos en la familia o personalmente ya vio que tiene claro, el texto estaba hablando de esto, de esto, de esto. Ahí puede cerrar la Biblia. Ahí pasa a la segunda pregunta. ¿Qué me enseña la palabra de Dios a mí? No que le enseña a la humanidad, no, a mí personalmente. ¿Qué es lo que la Biblia tiene para mí? Entonces ya usted comienza a procurar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que la palabra tiene para ti? Terminado esa etapa, usted saca el mensajito. Tercera pregunta, ¿cómo puedo vivir lo que la palabra me enseñó? En ese cómo puedo vivir lo que la palabra me enseñó, es importante sacar una frasecita, un pensamiento, que usted lo va a llevar como a la práctica de todos los días. Por ejemplo, amar más, sonreír más, saludar mejor a la gente,
ser más simples en la vida, tener una actitud positiva. Son pequeños compromisos que usted tire para vivir esa palabra. Por ejemplo, reconciliarse con alguien con que andan más o menos. Ok, esa es mi experiencia personal. En estos meses de enfermedad, desde diciembre que tuve que regresar de Mozambique para Cali a hacerme tratar de la salud, todos los días yo no he dejado de leer la Biblia. Y agarré primero el libro de Job, el libro de Samuel, después el libro de Job y ya estoy en los Salmos. Me propuse leer el libro de la sabiduría porque me iban a ayudar mucho a asumir mi enfermedad como parte de mi maletín de viaje, a asumirla como parte de mi vida. Entonces también durante este tiempo de enfermedad ha sido un medio de apoyo, de consolación y también de ver la vida desde otra dimensión. En el libro de Job, en el capítulo 33, aparece una frase muy bonita. Dios instruye al hombre en la cama, en el dolor y en la fiebre. Y en el Salmo 40 hay otra frase que dice, Dios tiende tu cama. En el momento de la enfermedad es Dios que tiende tu cama. Qué bonito, ¿no? Poder uno encontrarse con la palabra de Dios y poder dejarse transformar por ella. La segunda experiencia tiene relación con la parte pastoral. En Argentina, cuando vivía allá, queríamos celebrar la fiesta patronal, pero celebrar la fiesta patronal en Argentina no es como aquí que hay procesiones, allá no se usan las procesiones. Entonces nos propusimos algo que nos ayudase a renovar. Bien, entonces convidamos a la comunidad, no a procesiones, no a misas, no al rosario, sino encuentro con la Biblia. ¿Y cuál fue el resultado de ese encuentro con la Biblia? Que las personas que participaron, eran 3 días de reflexión con la Biblia, decidieran en cada sector de la parroquia, en un barrio que era cada sector, organizar grupos bíblicos, círculos bíblicos. ¿Qué fue lo bonito de eso? Que en poco tiempo, así como por onda expansiva, fueron creciendo grupos bíblicos y llegamos a tener como 40 grupos bíblicos en la parroquia que se reunían en las casas de familia. No se necesitaba la presencia del padre para hacer el grupo bíblico, solamente personas que se propusieran coordinar el grupo bíblico. Y en la parroquia, una vez por mes, dábamos unas orientaciones para esa reflexión. Bien, entonces me parece muy bonito lo que los padres aquí en la parroquia quieren hacer, cómo motivar la lectio divina a nivel personal y también como propuesta pastoral. Esa experiencia de los grupos bíblicos en Argentina fue una experiencia renovadora de la parroquia, de una cosa maravillosa. En cada barrio, en cada sector de la parroquia, por cuadras, había la reunión del grupo bíblico. Uno que coordinaba o una que coordinaba, y después fueron surgiendo a partir de ahí gestos de caridad, atención a los pobres del sector, obras de misericordia, promovidas porque la palabra de Dios les iba pidiendo. Ya no éramos los padres que teníamos que pedir, era la palabra de Dios que les estaba a pedir acción. La tercera experiencia es también pastoral. Fue una experiencia que viví, una de las experiencias que viví en el norte de Mozambique. Cuando allá tenía una parroquia, era párroco de una inmensa parroquia, mejor de 2, porque en Mozambique, como falta mucho, hay pocos padres, entonces nos daban siempre 2 parroquias. Me dieron una parroquia haga de cuenta Aguadas y la otra parroquia haga de cuenta Arno. La parroquia de Aguadas tenía en el pueblito 7 capillas, también los musulmanes tenían 7 mezquitas, y los protestantes había también como 7 iglesias protestantes. Bien. Yo me propuse enseñarle a la gente a leer la Biblia. Experiencia. Cada vez que había reunión del Consejo Pastoral, como eran tantas comunidades en el pueblo y en la zona rural, llegábamos a tener entre las 2 parroquias unas 120 capillas.
Entonces, una vez por mes había reunión del Consejo Pastoral, una vez cada 2 meses. En esa reunión del Consejo Pastoral yo les propuse, primero me puse a escucharlos, cómo hacían, cómo trabajaban, qué era lo que contaban, qué se hacía en las comunidades. Después que yo fui a visitar las comunidades, entonces les propuse, vamos a renovar la parroquia. No vamos a renovar la parroquia poniéndole la mano de pintura, no. Vamos a renovar la parroquia yendo a leer la Biblia. Entonces en la reunión del Consejo Pastoral comenzaba los viernes a las 8 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. 1 hora era dedicada para la Lectio Divina. Fue muy bonito porque esa hora que dedicábamos, después le propusimos a todos los que participaban del Consejo Pastoral, vamos a multiplicar esa experiencia en las comunidades rurales. Y cada vez que había una reunión de catequistas, Lectio Divina, había una reunión de jóvenes, Lectio Divina, había una reunión de comunidad de mujeres, el primero comenzar con la Lectio Divina. Bien, allá las capillas, por ser tantas y ser tan pocos los padres, son trabajadas a partir de animadores que coordinan el trabajo de las capillas. Estos animadores son los que celebran la palabra, los domingos, distribuyen la comunión. Aquí ustedes tienen la experiencia de los diáconos permanentes. Allá se llama un coordinador, no es un diácono. Es un señor de la comunidad que la comunidad elige cada 3 años y por un servicio de 3 años. Y él es encargado de coordinar los trabajos. Y él se encarga de hacer la celebración de los domingos, la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios del domingo y distribuir la comunión. Bien, ¿cuál fue mi sorpresa? Después casi 1 año haciendo la Lectio Divina, que ya las personas habían aprendido, estos encargados de celebrar la palabra, habían aprendido a hacer la Lectio Divina, sorpresa, un día un señor se puso de pie y dijo, Padre, ahora que ya aprendimos a leer la Biblia y a orar con la Biblia, ya no necesitamos tomar chicha, aguardiente para ir a celebrar la misa, la palabra. ¿Cómo así? ¿Ustedes tomaban aguardiente? Sí, Padre, porque para poder hablar a la asamblea a nosotros nos daba un poco de nervios. Entonces tomábamos un poquito de cachaza, de chicha o de aguardiente antes de ir a la celebración y así hablábamos. Pero hablábamos de cualquier cosa. En cambio ahora, con la experiencia de la Lectio Divina, hablamos de la palabra de Dios. Experiencias que nos ayudan a renovar. La otra experiencia fue siempre dentro de esta experiencia de Mozambique, dentro del Consejo Pastoral, estábamos buscando un objetivo y un lema para la parroquia. Cuando un señor de la asamblea se levantó, Padre, el lema está en la primera carta de San Pablo en los Tesalonicenses. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Dice, sí, en la Lectio Divina que acabamos de hacer, ahí dice, progresar siempre más. Tomemos ese como lema. Y sí, fuimos a ver, era lo que habíamos leído, el Señor había quedado impresionado con esa frase, Él la tomó para Él, progresar siempre más, y la adoptamos como lema de toda la parroquia para todo el año. Un año pastoral, progresar siempre más, en lo espiritual, en lo material, en lo organizativo, en la manera de liderar la economía de la parroquia. Entonces le preguntamos al mismo Señor que nos explicara para Él qué sería progresar siempre más. Y Él nos dijo cosas muy simples. Por ejemplo, las capillas que están con el piso de tierra, le vamos a poner cemento. Las capillas que están con el techo de paja, le vamos a poner hojas de zinc. Las capillas que están ya con ladrillitos, le vamos a revocar. Mejorar. Y yo creo que todos nosotros estamos llamados a mejorar. Hermanos, hermanas, esta es mi experiencia, una experiencia que verdad vale la pena hacer, que transforma tu vida personal y transforma el entorno de tu ambiente, que te compromete a vivir como cristiano, segundo las orientaciones de Jesús,
orientado por la palabra de Dios y te hace una persona más abierta, más libre, más compasiva y misericordiosa. De las cosas que a mí me quedan y que vivo de la leche divina es eso, ser más compasivo y misericordioso. No centrarme en mí, sino centrarme en los otros. No organizar mi vida a partir de mí, sino a partir de los otros. Concluyo, no sé si ustedes aquí cuando estoy en Aguadas, que celebro la misa, mi homilía es una lectio divina. Siempre les digo de qué hablaba la palabra de Dios, qué nos enseña la palabra de Dios y les dejo un compromisito. Esa es una homilía se organiza así, de qué dice la palabra, qué me enseña y cómo la podemos vivir. Ánimo pues, espero que esta experiencia los ayude a organizar aquí en la parroquia de Chiquinquirá y también en la parroquia de la Inmaculada esta experiencia de grupos bíblicos que se reúnen no para hablar de otras cosas, solo de la palabra de Dios. No se acepta en el grupo bíblico hablar del vecino, hablar del problema de aquí, del problema de allí. Esos problemas no entran ahí. Nos reunimos, vamos a leer la Biblia, vamos a dejarnos transformar por la palabra de Dios y vamos a asumir un compromiso de vida transformador de modo personal. Cuando tú cambias, el mundo cambia. No esperes que el mundo cambie para tú cambiar. No. Cambiamos cuando yo decido cambiar. Así cambia el mundo. Ánimo pues, querida comunidad. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes este momentico bíblico y motivarlos a organizar pastoralmente la parroquia a partir de la experiencia de la Biblia. Buenas noches.